Hola, muy buenas. En este video vamos a estar viendo el push para la servida del corto o para el servicio. La realidad está en que hay muchos que nombran a este gesto técnico como el push arrastrado o con arrastre. Nosotros en el canal lo vamos a ver de esta manera, ya que bueno, vimos el push arrastrado de otra forma distinta, que es la iniciación al gesto técnico de la arrastrada. Este sería una iniciación, una suerte de iniciación a lo que sería el servicio o la servida del corner corto, que primero lo vamos a trabajar de manera aislada, porque creo que se puede utilizar en el campo, en una situación de juego normal, y después vamos a ir a la línea de fondo ya para ver las particularidades de lo que sería la servida ya propiamente dicha del corner corto. Vamos a tomar una línea como referencia, es el primer push. No sé si no es el único, que me cambiaría la empuñadura ya completamente, donde ambas B van sobre la cara curva, ¿sí? Sobre la cara donde se utiliza la toma reloj. Tomando una línea como referencia, vamos a decir que tengo que estar pasado de la bocha, ¿sí? Puedo tener el pie derecho a la misma altura, pero nosotros en este caso lo vamos a hacer a una distancia de un paso, digamos así, donde estaría colocado mi pie izquierdo en el caso de que yo los tenga paralelos y el derecho a la altura de la bocha. Entonces hago un paso y ya vengo acá. A esta distancia me parece que está bien para trabajarlo en un primer momento, ya que lo más importante va a ser el movimiento que realizan los brazos. Lo que tenemos que hacer es enganchar la bocha con la curva. Fundamental esto, para lo cual tengo que encorvarme un poco, bajar el centro de gravedad bastante. Hay quienes bajan mucho, quienes bajan menos, quienes pretenden no bajar tanto y por eso extienden los brazos. Puedo agacharme más y tener los brazos un poco flexionados. Eso es comodidad, se va viendo. Yo diría que para el gesto técnico en lo que sería el campo en general, no en la servida particularmente, está bueno hacerlo más erguido, porque bueno, muchas veces no me voy a poder estar agachando tanto y sirve mucho para disfrazar intenciones. Entonces que no se vea y que de repente agarrarla y sacarla está bueno, y generalmente la posición previa es ya más erguido, más de pie, con lo que respetando eso voy a decir que está bueno estirar los brazos, que ambas B van sobre la cara curva del palo, que lo que tengo que hacer es esto básicamente. ¿Qué sería? Bueno, acá es a donde está el error más grosso que se hace, sobre todo cuando se sirve el corto. Es muy similar a como si estuviera barriendo realmente. Lo importante es que la curva pase por debajo del tapón, que el palo y la bocha sigan una línea recta. Si yo procuro que eso esté bien, la dirección, mientras yo tenga la bocha enganchada al palo, seguramente salga hacia donde apunta el tapón, porque es la línea que guía el gesto técnico. ¿Sí? También podemos orientarnos con el codo izquierdo más que nada, es un gesto lateral, o sea, el hombro izquierdo define a dónde va a ir la bocha, pero el codo es el que primero sale, después la curva pasa por debajo del tapón y termino obviamente apuntando a donde quiero que vaya la bocha. Lo voy a mostrar de nuevo para que se vea este detalle. Puedo hacerlo solo con el brazo izquierdo. Generalmente cuando está el error, que ahora les voy a decir cuál es, yo lo que hago es que lo practiquen solamente con el brazo izquierdo para que entiendan que bueno, el palo tiene que ir recto, que la curva tiene que pasar por debajo del tapón. Fíjense que es importante levantarse un poco, ¿no? Porque si yo no me levantase estaría haciendo mucha fricción y tampoco le estaría dando paso a la curva. Entonces levantarme al momento de sacar la bocha. Y después el gesto técnico continúa en línea recta. Un error muy común que después se hace en la servida del corto es que la mano derecha le gana a la izquierda. Se haga un movimiento circular. Ahí es cuando corro el riesgo de que la bocha se me salga de la curva, se vaya para la derecha, si se suelta antes, o termina haciendo el gesto apuntando para la izquierda y se me desvíe para ese lado. Entonces, como es menos preciso, está bueno hacerlo de esta manera que estoy diciendo, porque bueno, me va a dar mucha más estabilidad. Una cosa importante, que ahora lo voy a mostrar porque cuando lo traslademos a la servida del corto es fundamental, es acompañar el movimiento con el peso del cuerpo. Hay quienes ponen el peso del cuerpo atrás, hay otros que lo tienen desde posición neutra y hay otros que ya están lanzados hacia adelante, pero acompañar la bocha es clave. Ahora se los voy a mostrar hacia la izquierda porque si yo la acompaño la suelto más tarde o se me desengancha de la curva más tarde. Si yo no la acompañara, la bocha ya más o menos cuando pasa entre medio del pie izquierdo y el derecho empieza a estar suelta. En cambio, si yo la acompaño, la suelto recién cuando paso el pie de adelante. Y hay una gran diferencia, ahora lo van a notar seguramente cuando se los muestre. Creo que no hay mucho más, realmente es
una cuestión de enganchar la curva y sacar la bocha de esta manera, teniendo en cuenta esos pequeños detalles que fui diciendo. Se los muestro para el costado. En este caso no es importante a mi forma de ver la posición de los pies. Después en el corto del pie izquierdo tiene que estar girado, podemos girarlo, pero como dijimos que es un gesto técnico que se usa más que nada para disfrazar una intención y sacarlo sorpresivamente, la bola va a salir derecha, ¿no? Y tampoco necesitamos tanta rotación. En el caso de necesitarla, sí, podemos agregar un paso y pasar bien la cadera para adelante, empujar con el hombro y todo lo demás, pero como para mostrarlo ahora me parece que no hace tanta falta. Les muestro para este lado. Yo lo que les decía es, si no acompañase con el peso del cuerpo o inclusive hiciera lo contrario, que es tirarme hacia el otro lado, lo que me va a pasar es que, bueno, ya a esta altura la bocha se me suelta de la curva. Fíjense, la agarro desde acá, cuando empiezo a arrastrarla, voy para atrás, ya la tengo suelta. En cambio, si yo desde acá la acompaño con el cuerpo, la suelto recién cuando la bocha pasa por delante de mi pie izquierdo. Y es fundamental salir con el gesto técnico, o mínimamente rotar, pero llevar el peso del cuerpo hacia adelante. Eso me va a permitir, como bien les digo, soltarla más adelante. El gesto técnico es esto, más que nada. Ahora vamos a ir a la línea de fondo y lo vamos a ver ya directamente en lo que sería la servida del corto, tratando de cubrir la mayoría de las servidas que se ven hoy en día. Bueno, nada, los dejo con eso. Espero que les haya gustado este video. Les mando un saludo grande. Cualquier comentario, sugerencia, pregunta la dejan. Y que sigan bien. Chau, chau.